Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Se cumplen 600 días del inicio de la guerra en Gaza y sin un final a la vista. Familiares de los rehenes que siguen en manos de Hamas marcharon para exigir su liberación, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que Mohamed Sinwar, líder del grupo islamista, fue eliminado. Rusia propone celebrar una segunda ronda de negociaciones con Ucrania en Estambul el próximo 2 de junio. El ministro de Asuntos Exteriores dijo estar dispuesto a presentar un memorando de paz. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró estar decepcionado con Moscú. Avanza el primer día de paro nacional en Colombia. En Bogotá, miles de personas se unieron a las manifestaciones convocadas para defender la reforma laboral y exigir la convocatoria a una consulta popular. El paro se extenderá hasta mañana jueves. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza. Hoy se cumplen 600 días desde el inicio de la guerra cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. Un conflicto sobre el que parece no hay final a la vista en medio de los anuncios israelíes de hacerse con el control total del enclave y desplazar a los palestinos. Para marcar estos 600 días, miles de personas marcharon en Israel para exigir la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamas. Vamos a analizar este tema y por ello saludamos a Pablo Benigni. Él es director de Estudios Internacionales de la Universidad Hemisferios en Quito y además consultor de asuntos humanitarios, geopolítica, conflictos armados. Pablo, bienvenido a France 24. Hola Andrés, buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Pablo, son varios temas aquí a tratar, por ejemplo el de la ayuda humanitaria que toma cada vez más relevancia, ahora con un actor como esta agencia respaldada por Israel y Estados Unidos y que además es criticada por la ONU porque dice que sus tareas son una distracción de lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Así es, efectivamente, estamos ante un escenario bastante complejo. Los beligerantes en este caso, bueno, por un lado Israel y por otro lado un grupo terrorista que es muy difícil de identificar, hacen que las condiciones sean mucho más complejas, no solo de comprender, sino del escenario necesario para que la ayuda humanitaria pueda ingresar. Sabemos que Israel ha bloqueado esa ayuda humanitaria y que ahora por presión internacional parece que está cediendo un poquito más de ese espacio, pero eso no quita que las consecuencias de hecho han sido y están siendo devastadoras, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí los papeles se están cambiando un poquito y vemos una comunidad internacional un poco más atenta de lo que está sucediendo y gracias a esas presiones parece que Israel va a ceder. El papel de los Estados Unidos no deja de ser fundamental en su rol de mediador y ahora mismo de grupo de presión a favor del acceso humanitario, ¿no? A propósito de esta presión internacional, ¿cómo interpretar, por ejemplo, el papel que han asumido naciones como Reino Unido, que parecen marcar distancia de Israel, pero lo hacen justo después de que ya ha transcurrido más de un año y medio del conflicto? ¿Por qué ahora? Así es, no solo es el Reino Unido, ¿no? Ya tenemos presiones de Países Bajos, por ejemplo, Alemania lo ha hecho respectivamente y un poquito los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Y es que el conflicto se ha alargado demasiado, por obvias razones, ¿no? Yo no hablaría de una guerra de desgaste, pero sí hablaría de una presión constante de parte de Israel por no ceder ni un poco, ni en espacios militares, ni geopolíticos, ni políticos en la mesa de negociación, ¿no? Recién ahora y con la muerte de Sinwar, esta información que nos llega recientemente, vemos una intención o un potencial espacio para firmar un acuerdo de paz por lo menos duradero o un cese al fuego que realmente se respete. Claro, y es precisamente información que no ha sido confirmada todavía por el grupo Hamas, pero ¿qué tan debilitada está esta organización? Bueno, lógicamente, ahora con la muerte de Sinwar, del segundo Sinwar, porque este es el hermano de uno de los principales perpetradores del 7 de octubre, lógicamente la cúpula de Hamas se vería bastante debilitada. Y hay algunos temas aquí que nos quedan pendientes, ¿no? Yo comenzaría diciendo que aún hay 58 rehenes que permanecen cautivos. Se sabe que de ellos 20 posiblemente estén vivos.
y todavía esa es una carta que tiene Hamás para jugar o para poder negociar con el gobierno israelí, pero no es fácil. Creo que la intervención internacional, la presión de los Estados Unidos y quizá de otros estados paralelos también, dije el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, puede hacer que la situación mejore, ¿no? Y que se concrete realmente un acuerdo de paz. Con todos estos factores que hemos nombrado, ¿cuáles son las perspectivas para los siguientes meses? Ya está a punto de cumplir 2 años esta guerra. Bueno, las perspectivas son diversas, ¿no? Yo por ahora veo al menos un ápice de esperanza, y es que uno de los objetivos específicos del gobierno israelí ya se ha cumplido, aunque no se ha confirmado. Hablo de la muerte de Sinwar. Por ahora tenemos una operación militar por tierra que se está ejecutando. Hay más de 10.000 efectivos israelíes que están ingresando y han ingresado a la Franja de Gaza. Lo cual implica mayores hostilidades. Por lo tanto, esa operación creo que va a continuar ejecutándose a menos que la comunidad internacional ponga un alto, pero vemos que el gobierno israelí no está dispuesto a ceder ni un poquito de espacio ahí. Eso es peligroso. Vemos bombas que se siguen arrojando, especialmente en Yan Yunis, este sector específico de la Franja de Gaza, con el fin justamente de terminar con cualquier intento de restaurar la cúpula directiva de Hamás, pero ahora mismo lo veo bastante debilitado. Creo que más bien desde Qatar se podrían dar órdenes, me refiero a Hamás, a la cúpula de Hamás, para poder formalizar un cese al fuego si es que Israel estuviera dispuesto a ponerlo sobre la mesa. Eso más la importancia del enviado especial Steve Witkoff de parte de los Estados Unidos, que ya ha propuesto a enviar un documento a ambas partes para poder formalizar este posible alto al fuego. Bien, son temas que están pendientes. Pablo Benigni, director de Estudios Internacionales de la Universidad de Hemisferios en Quito. Gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24. A ustedes, Andrés. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, pasamos ahora a la guerra en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia propuso que el próximo 2 de junio se celebre una segunda ronda de negociaciones con la parte ucraniana en Estambul. La propuesta llega después de los ataques aéreos del fin de semana lanzados contra Kiev y otras regiones y que fueron considerados los más grandes desde el inicio de la guerra. Del lado ucraniano, el ministro de Defensa, Rustem Umerov, señaló que Kiev está dispuesta a reunirse con Moscú, pero pidió que el Kremlin entregue con antelación sus condiciones para lograr la paz, algo que Rusia parece estar dispuesta a hacer, según declaraciones de Sergei Lavrov. Tal y como acordamos, la parte rusa elaboró rápidamente un memorando pertinente en el que se esboza nuestra posición sobre todos los aspectos de la superación fiable de las causas profundas de la crisis. Nuestra delegación, encabezada por Vladimir Medinsky, está dispuesta a presentar este memorándum a la delegación ucraniana y dar las explicaciones necesarias durante la segunda ronda de conversaciones directas en Estambul el próximo lunes 2 de junio. El anuncio de Rusia llega también después de que Donald Trump endureciera el tono contra Vladimir Putin. El presidente estadounidense dijo ahora sentirse decepcionado de su homólogo ruso y le dio 2 semanas para que demuestre si quiere la paz. ¿Cree que los rusos son irrespetuosos al decir que sus críticas a Putin son simplemente una respuesta emocional? ¿Y aún cree que Putin realmente quiere terminar la guerra? No puedo decírselo, pero se lo haré saber en unas 2 semanas. Dentro de 2 semanas, lo sabremos muy pronto. Descubriremos si Putin nos está siguiendo. Y si lo hace, responderemos de una forma un poco diferente. Pero hasta que se firme el documento, no puedo decírselo. Nadie puede. Solo que estoy muy decepcionado por lo que ocurrió hace un par de noches donde murieron personas en medio de lo que llamaríamos una negociación. Estoy muy decepcionado por eso. Muy decepcionado. En otros anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump pidió a la Universidad de Harvard que limite al 15% el cupo de los estudiantes extranjeros en dicha institución. Esto después de que la administración amenazara con prohibir totalmente a alumnos de otros países. La disputa entre la universidad más antigua y rica de Estados Unidos y el gobierno se recrudece mientras Harvard sigue rechazando las exigencias de Trump. Se supone que es un momento de alegría y celebración en Harvard, ya que la universidad se prepara para la ceremonia de graduación de este año. Pero en lugar de eso, la situación de la universidad es límite.
cientos de estudiantes y profesores se reúnen en el campus para protestar contra el último ataque de Donald Trump a la universidad. El presidente, el martes, dio instrucciones a las agencias gubernamentales de desechar los contratos federales restantes con la institución, por un valor estimado de $100 millones. El personal de esta institución acusa a la administración de autoritarismo. Libertad de expresión y garantías procesales. Estos son los fundamentos del sistema estadounidense. Son los cimientos de una sociedad libre. Pero Donald Trump está atacando estas libertades porque se interponen en el camino de su toma de poder autoritaria. Esto es lo que hacen los autoritarios. A la presión para detener la financiación se sumó una medida anterior de la administración de retirar $2.600 millones en subvenciones federales a la investigación. Trump aumentó la presión sobre Harvard después de que la universidad rechazara las exigencias del gobierno que incluían la suspensión de sus programas de diversidad, equidad e inclusión. Los críticos dicen que las peticiones equivalen a una supervisión política. No solo las finanzas de la universidad están bajo presión, sino también las admisiones. La semana pasada, el gobierno anunció que retiraría a Harvard la posibilidad de matricular a estudiantes extranjeros. Ahora Trump parece dar marcha atrás ligeramente en sus planes, pidiendo en su lugar un límite a las admisiones. Alrededor del 31% de sus estudiantes son extranjeros, casi el 31%. Creo que deberían tener un tope de tal vez alrededor del 15%, no del 31%. Hay gente que quiere ir a Harvard y a otras universidades. No pueden entrar porque tenemos estudiantes extranjeros. El gobierno dice que intenta reprimir el antisemitismo en los campus universitarios. El director del Centro Judío de Harvard afirma que en realidad las medidas ponen en riesgo de ser expulsados a decenas de estudiantes israelíes. Ahora vamos a Colombia. Este miércoles se desarrolla la primera jornada de paro nacional impulsado por agrupaciones sindicales en apoyo a las reformas sociales que pretende el gobierno de Gustavo Petro. El proyecto de reforma laboral tuvo una aprobación en la tercera instancia de las 4 que debe pasar por el Senado para convertirse en ley. Ramiro Cuevas Barrena nos cuenta más. Paro nacional en Colombia. Bogotá fue epicentro de las movilizaciones convocadas por los sindicatos nacionales, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores. La misma se produce a raíz del rechazo de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro para lograr la reforma laboral, un bastión de su programa de gobierno. Sin embargo, pese a que la consulta fue denegada por el Senado, la reforma tuvo la aprobación de la Comisión Cuarta del Senado, la tercera de las 4 instancias de debate por los que debe pasar para convertirse en ley. En France 24 hablamos con el ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino. No es que estas reformas no nacieron de la genialidad del presidente de la República, surgieron de la movilización y de la lucha social y popular. Estas reformas fueron pedidas por mucho tiempo, incluso desde el momento en que se reformó el Código Sustantivo del Trabajo por allá en el año 2003, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y se perdieron derechos de los trabajadores. Estas reformas fueron pedidas, fueron reclamadas en el estallido social del año 2021. Pese al visto bueno conseguido el martes por la noche, el proyecto sufrió modificaciones en el proceso. Ante esto, los sindicalistas advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta que el Congreso deje de bloquear la reforma y la consulta popular. Pues obviamente nosotros nos seguiremos movilizando. Vamos a acentuar mucho más la movilización democrática y pacífica si el Congreso de la República no discute y no aprueba las reformas. La reforma incluye el pago de horas nocturnas desde las 19 horas, también de días festivos y dominicales, entre otros puntos. Pasamos a Panamá. Hoy se cumple un mes desde que los trabajadores de la bananera Chiquita Brands iniciaron una huelga que ha paralizado la producción y que se dio en rechazo a la reforma a las pensiones. Nuestro corresponsal Óscar Zulbarán estuvo en Bocas del Toro, donde opera la compañía y donde el gobierno declaró el estado de emergencia este martes luego de que la multinacional despidiera a cerca de 5.000 empleados. Se cumple un mes de huelga de los trabajadores bananeros que se han unido a las protestas que se llevan a cabo en todo el país en contra de la ley que reformó la seguridad social en Panamá. Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, es uno de los sitios más críticos porque acá se ha producido la paralización de la industria bananera, principal rubro de exportación, principal rubro de producción en esta región y principal generador de empleo también en la localidad
seguridad. La medida que tiene que ver con el anuncio del despido de casi 5.000 trabajadores fue calificada por el gobierno panameño como justa porque ellos consideran esto como un paro ilegal. Mientras tanto, los representantes sindicales consideran que acá lo ilegal es la medida que llevó a cabo la empresa de despedir o anunciar el despido de casi 5.000 personas, que es un impacto importante en una localidad de casi 140.000 personas. Continúan los cierres de vía, pero con algunas flexibilizaciones, sobre todo para el transporte de combustible y de alimentos en el lugar. Hasta aquí este segmento informativo de Contexto Global por France 24, pero no se desconecten que ya llega Paula Jiménez con un nuevo capítulo de Así es Asia. Quédense con nosotros.